Es momento de Referentes Neuro, conversaciones que conectan mentes brillantes. Hoy en Referentes Neuro destacamos a una profesional que conjuga ciencia, humanismo y transformación organizacional desde la neurociencia cognitiva, Annunziata Di Lecce, con base en Italia y una proyección internacional. Annunziata es psicóloga especializada en trabajo y organizaciones, con una sólida trayectoria como coach neurocognitiva, formadora en comunicación para el liderazgo y consultora en desarrollo humano, desde sus roles en CS2015 Coaching Solutions, Vinca Italia, y como directora de Mindful Feeling Academy, ha acompañado a líderes, empresas y profesionales a desbloquear su potencial desde un enfoque centrado en la persona, la conciencia y el bienestar. Su formación es tan extensa como diversa, desde psicoterapia y arteterapia hasta design thinking, inteligencia emocional y mindfulness. Además, ha desarrollado una fuerte presencia en el campo de la orientación profesional, colaborando activamente con ASNOR, Asociación Italiana de Orientadores, y promoviendo una toma de decisiones basada en el autoconocimiento, la neuroplasticidad y el diseño consciente de carrera. En Sinapsis nos inspiran quienes transforman ciencia en acción con profundidad y sensibilidad. Y Annunziata Di Lecce es justamente eso, una referente que acompaña a líderes y equipos a conectar con su mejor versión, desde el conocimiento, el cuerpo y la mente. Bienvenida a Sinapsis, Conexiones para la Vida, licenciada Annunziata Di Lecce. Es un gran placer tenerla hoy aquí en Conexiones para la Vida, en Sinapsis, Conexiones para la Vida, este programa que hacemos por Latinísima. Es una profesional impresionante con quien trabajo desde hace muchos años y quien representa al Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Vinca Global, en el país de Italia, en Europa, y le doy la bienvenida. Además, es una gran amiga, ¿no? Que ha colaborado con esta construcción que hacemos de la divulgación de las neurociencias cognitivas en todo el mundo. Bienvenida, Annunziata, ¿cómo estás? Estoy muy bien y gracias por esta oportunidad para compartir este espacio con vosotros. Annunziata, voy a empezar con algo un poco más íntimo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado? ¿Cuál fue esa motivación que te hizo estar por el camino del desarrollo humano, por el camino del desarrollo del liderazgo, de la orientación profesional? ¿Qué es lo que te llevó hasta aquí? La palabra misma, desarrollo, me llevó. En el sentido, la curiosidad, el desarrollo, cómo algo puede evolucionar y también una reacción personal a las dificultades. Cuando encuentro un obstáculo, una dificultad, algo que me hace pensar, algo que me bloquea, imagino que hay otra posibilidad para desarrollar, para ir más allá. Así todo lo que es ciencia, todo lo que me puede dar instrumentos, conocimientos, oportunidades para el desarrollo, yo lo utilizo antes para mí misma y para compartirlo con los demás. Eso es lo que me mueve. Y en ese proceso, bueno, vos tenés mucha formación, ¿no? Hace un ratito estaba repasando todo tu currículum y Muchos años también, así he tenido tiempo. Bueno, como todos. Claro. Pero te has formado. Hay gente que tiene muchos años y no se ha formado. Vos lo has canalizado por ese lado. Y la pregunta es, ¿hay alguna persona que te haya marcado en ese proceso? La persona que me han marcado han sido desde muy pequeñita. Mis maestros de la escuela primaria, porque a los 6 años empezó a hacernos hacer cuaderno de investigaciones y esto me entusiasmaba. Así, gracias a mi maestro, que se llama Lore, un maestro que se llama así, y seguro después en mi camino he encontrado muchos otros maestros y lo he buscado. Mi intención desde pequeñita es buscar
maestros, maestras, personas que me podían enseñar algo para crecer, para ser adultos. En aquella edad imaginaba que los adultos lo tenían todos y yo quería alcanzar todos de los adultos. Después me di cuenta que no hay todos, hay algo para descubrir siempre. Y puedo decir gracias también al profesor Ezio Ruggeri, que ya se ha muerto hace un año, que ha sido un maestro muy importante, me ha abierto mucho conocimiento a la psicofisiología y la puerta a la neurociencia que llamamos hoy. Yo hablo de hace 30 años, he trabajado con este profesor, así ahora la neurociencia sigue alimentando este conocimiento, este interés e entusiasmo. Sé que has trabajado mucho para empresas nacionales y multinacionales, que te has dedicado durante muchos años a todo lo que es el desarrollo del liderazgo ejecutivo, a los recursos humanos y demás, y que en esta última etapa has estado muy involucrada en la orientación profesional. ¿Nos podrías contar cómo opera esta figura de orientadores profesionales en Italia y si ves alguna posibilidad de esa figura en Latinoamérica? Sí, en Italia se está centrando mucho la atención en formar esta figura profesional para la escuela y también para las empresas, para dar a las personas la posibilidad de la capacidad de conocer el mundo del trabajo, conocer sus competencias, cómo invertir sus caminos, sus intenciones y vocaciones en el mundo del trabajo. Pero eso todo nace desde una directiva europea. En los años 2000, cuando las grandes empresas se vino abajo, o sea, despidieron mucha gente, los estados de la Unión Europea se reunieron y pensaron de dar a estudiosos, expertos en formación, educación, management, la posibilidad de discutir cómo hacer, qué hacer por estas personas que se quedaban despedidas. Eran miles y miles de personas. Y así invirtieron, la Comisión Europea invirtió unos fondos para esta investigación, que fue una investigación en la vida. O sea, se empezó con la formación, siguiendo personas que intentaban buscarse reinserirse en el mundo del trabajo. En lo largo de los años, eso se han hecho, se han construido proyectos pilotas en toda Europa, se han dado fondo. Así la legislación ha acompañado este proceso y ha nacido una verdadera figura profesional que se destaca no por importancia, se diferencia, decimos así, se diferencia de otras figuras. O sea, no es un educador, no es un psicólogo, no es un coach. Puede ser también licenciado en psicología, en pedagogía, en sociología, pero es algo diferente. Es un profesional con competencia específica que acompaña a las personas para un oportuno inserimento, para conocer el mundo del trabajo y la acompaña a un nuevo percurso de vida y un nuevo percurso laboral, un camino laboral diferente. O sea que vendría a ser como una persona que acompaña tanto en el desarrollo formativo como en el desarrollo profesional. O sea, está en las dos áreas, ¿no? Sí, está en las dos áreas. Se habla por fin de orientación educativa, que no es solo orientación profesional. No. Ahora hago una referencia a Latinoamérica. En Latinoamérica es muy importante la orientación vocacional. Es muy presente, sobre todo en las universidades, en la escuela, para ayudar a los estudiantes a dirigirse hacia una carrera más oportuna. Decímoslo así. Lo voy a sintetizar, que no es solo eso, hace muchas otras cosas en Latinoamérica. Decimos que en Europa todos esos proyectos pilotas que se han hecho, esta buena práctica que nos hemos difundido entre los profesionales y los estados,
nos han hecho entender que una figura de orientador, una persona que va a orientar a otras personas, que lo va a guiar, no es alguien que le va a decir lo que es más justo por ella o solo qué competencias tiene. Por ejemplo, un orientador hace un balance de la competencia, así se ven las competencias técnicas, pero también la competencia transversal, la competencia emotiva, sociales y otros. Así es un acompañador que guía a la persona, la acompaña, está a su lado para que esta persona tome conciencia de sí misma. Por eso es importante también la competencia acerca de las emociones, acerca de la neurociencia cognitiva, porque la orientación y neurociencia cognitiva son imprescindibles, porque no existe un counselor que se ocupe de orientación que no conozca, que no deba conocer, después hay diferencia, que no deba conocer cómo funcionan las emociones, cómo funciona la interacción social. Es una intervención multidisciplinar y las personas, o sea, el profesional orientador, tiene que estudiar con un enfoque multidisciplinar y no solo porque va a accionar en una red, no va a su cliente. La persona que asiste no la tiene que ver como persona particular, no es un coach solo a la persona, ma tiene que tener presente que hay una red de relaciones, así tiene que tener conocimiento de empresas, de cómo funciona el mundo laboral, de cómo funciona el público en su contexto regional, en su país, de qué leyes pueden ayudar a las personas y también las empresas a acoger nueva persona. O sea que en realidad, bueno, yo soy parte de un equipo de profesionales que está formando en neurociencia cognitiva a orientadores, ¿no? Junto con Annunziata formamos team y el doctor Matías Bertone. Formamos el team que está formando orientadores en Italia, a través de la Asociación Italiana de Orientadores. Es una asociación a nivel ASNOR, sí, es una asociación a nivel nacional. Pero básicamente cuando uno empieza a conocer la figura del orientador se da cuenta que no es ni una cosa ni la otra, es todo. Es todo, ¿no? Es una mezcla de mentores, de coaching, de profesionales especializados en diferentes áreas. Tienen un poquito de todo, ¿no? De un poco de pedagogos, un poco de coach, un poco de mentor, un poco de especialista en desarrollo de personas. Annunziata, bueno, un poco lo dijiste recién, pero ¿cómo ves el impacto de la neurociencia cognitiva en este proceso, ¿no? Porque ahí vamos a tener dos procesos. Uno es el proceso que va a ser en sí mismo el orientador, pero también tenemos el impacto en los procesos neurocognitivos en quién es orientado. Y eso, el trabajo que estamos haciendo con Vinca y ASNOR juntos, invierte en una visión holística, en un enfoque holístico de la profesión del orientador. Se trabaja mucho con la persona, pero también el orientador es una persona. Hay que conocer sí mismo para practicar la orientación profesional. El orientador no es un super coach, un super psicólogo, ¿no? Tiene que distinguir, no tiene que hacer intervenciones en la salud de las personas. Tiene que hacer intervenciones cuando la persona lo pida o una organización pida una intervención para un grupo especial de personas necesitadas, por ejemplo, por una integración en un contexto de trabajo, para evaluar su competencia o para, a veces, sencillamente para conocer en qué momento se encuentra en la vida y cómo mapear su camino y cómo mapear su entorno. La neurociencia, ¿cómo nos puede ayudar? Ante todo, un orientador tiene que conocer la neurociencia porque tiene que empatizar y no puede no conocer cuáles son los mecanismos neuromotorios para empatizar con las personas.
no puede no conocer qué le ocurre cuando se encuentra una persona que tiene ansia o tiene un bloqueo en una situación de vida. No puede no conocer la valencia de las emociones en un percurso de conocimiento, de formación o en un percurso de búsqueda de trabajo. Hablamos de búsqueda, nos encontramos en personas que buscan. Un estudiante que busca su camino, una carrera posible. Y por ejemplo, antes no se le pedía a nadie qué te gusta hacer. Se le decía, tú haces bien cálculos, está bien por matemática, ¿no? Ahora no es así. Alguien puede hacer bien cálculos, pero quizá le gustaría pintar, o le gustaría hacer música, o le gustaría estudiar literatura, por ejemplo. Y hoy en día estas cosas que nos parecían más soft, ¿no? Más cosas, todo querían, nos contaban que la ingeniería, que la informática, que toda esta materia, el management, toda esta materia era materia que nos llevaban a un trabajo. Hoy esto lo tenemos que mirar de otra forma, porque ya no existe como antes. En el 2000 nos estamos dando cuenta que no existe la grande empresa que te coge, te tiene a vida, te lleva hasta el final de tu carrera. Hoy no existe una profesión, existe una persona capacitada sobre todo de caminar, de evolucionar, de pensar que su desarrollo hace parte del flujo vital de su dinámica de vida, no es ya un desafío. No veo ya el cambio como un desafío, este mundo de cambio que nos desafía. Estamos en un flujo, somos dinámicos. ¿Es más rápido? Sí, quizá es más rápido de antes, pero quizá podemos coger más rápidamente algunas oportunidades y no llevarnos un bloqueo por tantas novedades. Claro, hay que saber elegir en esto. La neurociencia nos puede dar algunas indicaciones para comprender cómo yo elijo, cómo Annunziata elige su vida, su camino, cómo elijo un proyecto, un partner para un colega para llevar adelante un proyecto, cómo elige un jóvenes para emprender un camino, una empresa, una idea. Annunziata, ¿qué habilidades debería desarrollar un orientador en esa persona, ¿no? Que está tratando de redefinir sus estudios o su carrera? ¿Qué habilidades tiene que desarrollar en esa persona? Tiene que considerar, un orientador tiene que considerar que hoy en día, en ese tiempo de evolución y también de una cierta conciencia, además del miedo, hay que apuntar mucho en la competencia transversal, en la capacidad de resiliencia, las relaciones, el autoconocimiento, que es fundamental. Para el orientador mismo, ante todo, tenemos que autoorientarnos. Para sentarnos, para acompañar a alguien, tenemos que atravesar ante nosotros un camino, porque si no, no podemos ser guía de otros y no tenemos que dirigir, tenemos que saber abrir puertas, posibilidades, tener conocimiento también de las redes sociales, de las redes de las empresas y cómo funcionas. También eso tiene Europa, la comunicación entre público y empresas. Estos fondos públicos han hecho que comuniquen más por interés, claro, pero comuniquen más las empresas, la pública administración, el tercer sector, que sería el asociacionismo, y también la cooperación en el asociacionismo se distingue en Latinoamérica. Nosotros tenemos que aprender de Latinoamérica, de la capacidad de asociación y de cooperación en este sentido. Hay que descender esa actitud también en la ley y en reglamentos para que la persona tome también confianza en que un proyecto o un orientador, también un orientador tiene que ser individuado con
un marco de leyes que dicen, en este proyecto se necesita un orientador. ¿Qué es el orientador? Una persona con estas competencias que hace esto y puede intervenir o en la escuela, o en la empresa, o en proyecto público. Y así nace una figura profesional. Cuando hay una exigencia y hay una audiencia, unas personas que necesitan de estas capacidades. Así, una voluntad, una capacidad que tiene Latinoamérica, estudio que tiene, académico que tiene seguro, y la capacidad de concertación, se dice en Europa, que sería concertar, dialogar, hacer tabla, proyectos que pueden parecer inútiles porque se habla, pero es hablando, mirando solo en los ojos, haciendo tabla, mesa de personas que representan grupo de desempleados, representan grupo de empleados, grupo de empresa, administración pública, intereses, también financiero, público y privado. Invertir en la persona. Un Estado crece cuando crece la persona, cuando crece su capacidad de conocer, de estudiar, de invertir. Si un Estado no invierte en la persona, en su formación y también en su capacidad de orientarse en este mundo y de crear, de orientar el mundo. Nosotros no solo podemos orientarnos, podemos orientar el mundo con la inteligencia artificial. Los que las usamos, estamos orientando porque lo alimentamos este instrumento de conocimiento y también de actitudes, de cómo utilizar nuestro cerebro. Annunziata, te digo que me sale decir denuncia, porque ya le digo enuncia, entonces me tengo que pensar en decir Annunziata. Claro. Es mi apodo. Annunziata, te llevo a otro plano. Para cerrar, ya estamos llegando al final de la entrevista. Me gustaría que te conectaras con la Anuncia de cuando tenía 18, 19 años y que estaba comenzando en todo este camino. ¿Qué le dirías a esa Annunziata de 19, 18 años? Le diría lo que me ha vuelto a surgir en esos últimos tiempos y le he escrito también en un ensayo, lo que decíamos con mi abuela cuando jugábamos en nuestra terraza, cuando recogíamos los calcetines que se ponían a secar al sol y le daba la vuelta. Era un juguete, era chiquitita, era como un jugar. Cuando le daba la vuelta a este calcetín era como una cosa mágica, ¿no? Todo se volvía, estos dibujos tan feitos se volvían graciosos con estos recuadros, se usaban estos calcetines de nuestro tío en un tiempo. Y así le diría lo que le digo a todo, dar la vuelta al calcetín. O sea, mirar, siempre hay que mirar de otra manera. No, los que nos cuentan no es lo que es. Hay los que nos cuentan los otros, los que nos contamos nosotros acerca del mundo y acerca de nosotros, y hay otras miles maneras de ver el mundo y de vernos a nosotros. Y así damos cada día mucha vuelta al calcetín. Nos ponemos debajo, de lado, arriba, abajo. No hay una sola dirección para mirar, para estudiar, para interesarse, para considerar a sí mismo y también a los demás, y también a esta situación que sí que es dramática en algunos aspectos, como siempre lo ha sido. Las guerras siempre han... Ahora es como si nos señalaran algunas cosas para espantarnos. Y eso tenemos que... Damos la vuelta al calcetín. Y si queremos hacer algo y sentirnos protagonistas, hacémoslo. Es lo que digo a la que tenía 18 años y también a la que tiene 56. Muchas gracias, Annunziata, muchas gracias por estos minutos que nos has brindado. Ha sido un placer tenerte. Mío a compartir con vosotros y contigo especialmente. Muchas gracias. Esto es Pioneros de la Mente, historias reales de quienes, desde Hispanoamérica, abrieron caminos en la ciencia del cerebro, voces que pensaron distinto y nos enseñan a pensar mejor. Hay pioneros que no solo abren caminos, conectan la ciencia con la vida
El doctor Néstor R. Román fue uno de ellos. Nacido en Mar del Plata, se radicó en Buenos Aires para formarse como médico y desde entonces dedicó más de medio siglo a llevar la neurociencia cognitiva aplicada a donde realmente importa: el aula, la clínica, las organizaciones y la justicia. En el Hospital de Agudos, Dr. Cosme Argerich ejerció la medicina y lideró equipos como jefe de unidad de terapia intermedia, jefe de clínica médica y jefe de división del área programática. Eso lo convirtió en líder de equipos y programas que integraron la mirada clínica con procesos cognitivos y afectivos para mejorar la toma de decisiones y el cuidado de las personas, desarrollando programas de prevención de la drogadicción, habilidades sociales, agentes de salud comunitaria, entre muchos otros. Académicamente, fue un auténtico arquitecto institucional. Creó la primera maestría en psicología cognitiva de la Argentina y más tarde diseñó y desarrolló el primer doctorado en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada de Latinoamérica. Estas iniciativas marcaron un hito por su rigor científico y su orientación a la práctica profesional. Visionario de la educación a distancia, creó y dirigió Net University, la primera red universitaria virtual de habla hispana, anticipándose a los modelos contemporáneos de e-learning y conectando docentes y estudiantes a través de fronteras. Primer presidente del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, Vinca Global, y fue quien acuñó la terapia neurocognitiva y desarrolló su modelo, integrando sistemas representacionales, funciones ejecutivas y experiencia afectiva para intervenir con evidencia y humanidad. Docente de alma, el Dr. Román formó a miles de profesionales de Latinoamérica con una combinación única de claridad conceptual, ética de trabajo y calidez humana. Su legado también late en casa. Sus 2 hijos y su hija eligieron, cada quien, el camino de la neurociencia cognitiva, siendo el faro de sus carreras. Dr. Néstor R. Román, un puente vivo entre la ciencia y la vida, y un faro para quienes creemos que el conocimiento cobra sentido cuando transforma personas y comunidades. Esto fue Pioneros de la Mente, con un legado que ilumina cómo la ciencia puede transformar nuestra realidad. Este programa es auspiciado por Vinca Global, Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, formación e investigación, rigor científico con impacto real. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Hoy cumpliendo un mes de programa. Así que muchas gracias por todo el acompañamiento que nos han realizado durante este primer mes. Nos vemos la semana que viene en esto que denominamos Sinapsis, Conexiones para la Vida. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.